darte la bienvenida a Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. Hoy en Manualidades Street vamos a aprender a hacer un hermoso jarrón, reciclando envases de suavizante. Sí, porque muchas veces tenemos estos envases y no sabemos qué vamos a hacer con ellos. Pues mira, ahí tienes la muestra. Puedes reciclar y puedes hacer un jarrón, un florero, como tú le llames. Puedes regalarlo, venderlo o utilizarlo para ti, para tu casa. Y como siempre puedes personalizarlo, es decir, puedes ponerle la decoración que tú quieras, puedes darle la textura que tú quieras, puedes pintarlo a tu gusto. Así es que a mí me gustaría invitarte a que te quedes a ver el paso a paso por completo, que te suscribas si no lo has hecho, que me sigas en las redes sociales, pero por favor, tres cositas, solo tres. Sígueme, no, perdón. Comenta en la parte de abajo qué te parece este jarrón. Comparte el vídeo y regálame un me gusta. Los materiales estarán en la descripción del vídeo, así es que te dejo con el paso a paso. Este es el envase que yo voy a utilizar, es un envase de jabón de lavar líquido. Entonces lo que yo voy a hacer es cortar esta parte de aquí, de este envase, solo esta parte. Cuando tenemos esto terminado, lo siguiente que vamos a hacer, o sea, cuando ya hemos cortado, lo que vamos a hacer es pasarle la plancha caliente, pero yo como no tengo, voy a utilizar esta lija y voy a lijar todo esto para que esto quede estable, o sea, para que quede bien parejo. Y con una lija gruesa, si no tienes plancha, le vas a pasar. Y ya que tengo esto lijado, le voy a poner por este lado un poquito de pegamento puro, porque esta parte de aquí yo la voy a rellenar con papel. Pero yo por aquí le voy a poner papel seco primero para que no sea difícil. Voy a colocarle este papel así, de esta manera. Ahora voy a utilizar papel humedecido en engrudo casero, porque ya he rellenado la parte de aquí, que es la que va a tardar más en secar. Entonces voy a rellenar ahora esta parte de aquí, pero poniéndole papel humedecido en engrudo casero. Ahora es el momento de hacer esto fácil para que se pueda pintar. Entonces lo que yo voy a hacer es arrugar mi papel, le voy a poner engrudo casero a todo esto también. Si quieren pueden ponerle primero pegamento puro para asegurarse de que el papel se va a pegar bien a su pieza. Le ponen pegamento puro y luego ponen el papel una vez que lo hayan arrugado. Y ahora vamos a esperar a que esto seque. Ya saben, por aquí va a tardar mucho en secar. Así es que tenemos que tener paciencia esperando a que seque. Esto ya se ha secado y ahora que ya se ha secado, lo que yo voy a hacer es cubrir esto con masa rústica de papel. Primero le voy a poner pegamento y luego lo voy a cubrir todo con masa rústica.
Y ya que se ha secado la parte de arriba de esto, lo que yo voy a hacer ahora es ponerle a todo esto aparte de aquí, en el fondo, y bueno, pues todo esto. Le he puesto pegamento puro y sigo colocando de esta manera mi masa rústica. Y ya que hemos puesto la masa de papel, simplemente ponemos nuestros jarrones de esta manera para comprobar que no queda cojo, que se puede poner bien de pie. Ahora yo voy a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí papel y lo que yo voy a hacer con este papel es arrugarlo. Luego, con engrudo casero voy a humedecer todo este papel. Y luego lo voy a doblar. Vuelvo a poner engrudo casero. Envuelvo de nuevo el papel. Y ahora lo doblo otra vez. Ahora lo envuelvo formando un pétalo de una flor. Luego tengo aquí un trozo de hilo de lana, puede ser cualquier hilo, y lo que yo voy a hacer es amarrar. Luego cortamos el sobrante. Ahora lo que yo voy a hacer es que le voy a colocar esta flor de papel al jarrón para no dejarlo tan sencillo, tan simple. Le pondré pegamento por aquí por detrás y voy a ir colocando cada pétalo. Aquí tengo papel, el cual he humedecido con engrudo casero, del mismo que le quité a esto para hacer los pétalos. Entonces le voy a poner pegamento a esta parte de aquí del centro y le voy a poner este papel como parte central de la... Esto ya se ha secado y yo lo voy a pintar de negro, pero antes le voy a dar una base de gris para economizar pintura. Bien, como este jarrón es un poquito grande, yo le voy a dar una pintura que sea rápida. Así es que yo tengo aquí este tono, que es un azul turquesa. Entonces, le voy a dar primero de este tono pinceles secos y luego, sin limpiar el pincel, le voy a dar pinceles secos de plata. Pero solo le voy a dar estos pinceles secos al jarrón. A la flor le voy a dar otro tono. Ahora, sin limpiar el pincel, vamos a darle los pinceles secos del tono plata. Y la flor, lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de plata, solo de plata. Esto es para hacer una pintura rápida y no complicarnos mucho. Bien, Strictubers, hemos finalizado nuestro tutorial del día de hoy. Este precioso jarrón hecho con envase de suavizante, papel y masa rústica de papel. A veces se me olvidan los materiales. Se hace muy fácil, es muy decorativo y como siempre reciclando, cuidando el planeta.
pues para dejar para el mañana, pues un mundo mejor a nuestros hijos, nietos, bisnietos, de todo eso, cuando pase un tiempo, ¿saben? Quiero agradecer a todas esas personas. Bueno, quiero invitarte primero a que hagas este trabajo. Y si lo haces, por favor, compárteme la foto en el grupo Conectando con mis Streektubers. Es un grupo de Facebook. También quiero agradecer a todos ustedes que siempre me apoyan. Todos ustedes reciban un abrazo así grandote con apretón. Un gran beso. Y ya nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.